Hola, con este vídeo os quiero enseñar la prueba que he hecho, que creo que deja bastante claro que sí se le puede poner una controladora diferente y meterle más caña a lo que es el motor de la Xiaomi Himo, de la Z20. La prueba es muy sencilla. Bueno, aquí veis que llevo el motor de casa, por supuesto, que es de 36 voltios, 250 vatios, el motor original, y la bici es nueva, hace poquito que la tengo, y lo único que he hecho ha sido aquí en el conector que viene por dentro del motor. Lo que estoy haciendo es conectar el motor aquí a otra bicicleta que tengo, a una Alan Lazy, que lleva pues nada, una controladora de estas también muy normalitas y un programador, un controlador también bastante básico que se puede conseguir por muy poco dinero. Esta bici lo que pasa que tiene 42 voltios, tiene una batería más grande, en lugar de 36 tiene 42 voltios y 14.000 amperios, entonces, bueno, miliamperios hora. Entonces, claro, es una batería mucho más potente, pero bueno, da igual, para hacer la prueba creo que queda bastante claro que funciona. Simplemente este motor, que es lo que queremos saber por los fallos que estamos viendo en otros vídeos, este motor sí que se le puede poner una controladora. Ahora este motor va a funcionar a través de su cable con el sistema completo de esta Alan Lazy. Es sencillo, lo que hago es, bueno, levanto un poquito la rueda y le doy gas aquí a la... Es que lo estoy haciendo con una mano y se va a ver un poco mal, ¿vale? Le meto caña. Funciona bien, funciona perfecto. Incluso tiene fuerza, no... Pues le tengo que meter mucha fuerza para que se bloquee el motor, o sea que tira fuerte, empuja fuerte. El motor tiene que funcionar con otra controladora y con otro controlador. He intentado poner este controlador en lugar de este, pero ya veo directamente que los pines no son iguales. El controlador este lleva un pin de más y no me he querido poner tampoco a cortar cables y a empalmar. Que en teoría a la controladora se le debería poder poner también otro programador, otro display LCD. Se debería, pero bueno, esa prueba ya implica que haga cosas en la bici que está muy nueva y tampoco quiero ponerme a hacer ciertas chapuzas. Lo que creo que queda confirmado es que el motorcito de la Z20 y el de la C20 debe ser igual, deberían de funcionar perfectamente con ponerle otra controladora. Y con ello pues las ventajas que lleva, poder programar y tener las funciones de otras controladoras y de otros programadores que dan más juego que la cosita que trae el original, ¿vale? A ver si sirve de ayuda por ahí. Un saludo.